Hola, mi nombre es José Alberto Hernández, soy diseñador gráfico y me he especializado en desarrollar mi trabajo para el sector de las artes y la cultura. Comencé a trabajar en la elaboración de afiches a partir del primer encargo que recibí de un cliente, propiamente de un espacio, de una galería de Teorética, que es una galería de arte contemporáneo en Barremont. El afiche como medio de comunicación en particular tiene como, a diferencia de los libros o de los folletos, los brochures o las revistas, infinidad de medios gráficos, el afiche presenta un desafío particular que es tener que transmitir un mensaje en una sola imagen, ¿verdad? Es una manera en que es un reto para el diseñador gráfico en poder sintetizar todo un evento o comunicar un contenido específico, ya sea de una publicación de un libro, de una película, de una conferencia, sintetizarlo todo en una imagen, en una única imagen que de cierta manera le toque al que la ve para sentirse persuadido, ¿verdad? O aumentado en su interés por acudir a lo que está anunciando en sí el afiche. ¿Qué pasa? Que a diferencia de los libros o de los brochures, que son, vamos a ver, son todo otra, a mí me encantan, yo también hago mucho diseño editorial, pero tienen otra manera de presentarse y también de desarrollo, ¿no? Ya vos ahí tenés texto para leer, entras en otra dinámica de comprensión. En cambio en la imagen del afiche es lo que te recibe por primera vez, y eso tiene que tener una concentración del mensaje para poder captar la atención de una sola mirada. Sí, bueno, yo respondería a la pregunta con que sí puede tener una vocación artística, pero que no es un requisito en sí mismo el afiche. Creo que es como algo que se asume propiamente por el diseñador cuando decide hacer un trabajo más autoral sobre ciertos temas o ciertas maneras de representar, y que si nos vamos a la historia del diseño gráfico o a la historia de las artes, vamos a encontrar momentos en que los afiches han adquirido ese valor prácticamente de obras de arte, aunque no hayan sido incluso hechas con ese fin, tienen tal nivel, ¿verdad?, de resolución técnica o creativa, que adquieren ese valor como paralelamente a su función principal, que era comunicar. Como he tenido la oportunidad de poder sacar a exhibición mi trabajo como diseñador de afiches, ¿verdad? Una de las partes que me parecen más importantes y que las fui como asimilando en el proceso de exhibición fue darme cuenta que muchas piezas de muchos espacios quizás eran como las pruebas de artista para un determinado evento, y que no fue el afiche que se utilizó para comunicar un evento en particular. En el caso personal, todos los afiches que ya sea que he exhibido o que tengo en colección personal o de algunos espacios acá en el país, todos han cumplido primero una función de anunciar algo y han llegado a la gente primero en su versión comunicativa, ¿verdad? Y luego han adquirido también ese otro valor de exhibición. Y para mí ese complemento ha sido muy importante, porque no han sido piezas solamente como para convertirse en una pieza de diseño per se, ¿verdad?, sino que también han cumplido su misión de que un cliente la recibió. Fue un encargo que un cliente recibió, eso se puso para que la gente así lo tomara, lo leyera, asistiera o participara del evento. Y después ese afiche quedó también como un elemento de exhibición. Entonces todas esas partes me parecen muy valiosas, tomando en cuenta si uno de los principios del afiche como tal es la comunicación de un mensaje. Bueno, me parece
que es importantísimo más bien que se pueda tener un acervo de gráfica, de afiches, vamos a ver, ya sea de lo que se produce un país o incluso de lo que ha llegado de otros lugares hacia nuestro país para anunciar un evento, en particular porque los afiches hablan y reflejan la realidad de su época. Entonces vamos a poder ver ahí contenido en una imagen, cuáles son las preocupaciones de ese momento, cuáles eran vamos a ver, los estilos que habían, estéticamente hablando, formalmente hablando, cómo se comunicaban los mensajes, qué tanta información se ponía. En fin, hay una serie como de necesidades que se pueden ya vislumbrar a partir de cómo se comunicaba a través de una imagen gráfica de un momento en particular. Si alguien mirara o llegara a revisar esa carpeta mía de trabajos como diseñador gráfico, como en el campo del afiche, creo que podría ver o encontrar que nuestro país hacia esta época es privilegiado en la oferta cultural que tiene, porque yo he diseñado afiches para danza, teatro, cine, artes plásticas, conferencias de derechos humanos, de infinidad de temas relevantes para nuestro momento histórico, y creo que también pueden hablar mucho también del nivel de educación del costarricense, o sea, qué tipo de eventos y qué tipo de sensibilidades habían en ese particular lapso de tiempo. Y si hablara propiamente de mi trabajo, podría también ver cómo existe o cómo hay un proceso de evolución del diseñador en uso de materiales, en uso de técnicas, en balancear cierto momento la imagen al contenido del texto y viceversa. O sea, creo que puede encontrar muchos valores en el desarrollo y la evolución de un diseñador gráfico en el pasar del tiempo. Lo fue en determinado momento, el afiche es un elemento urbano, pero actualmente creo que todo lo que son las plataformas digitales lo llevaron ahora a todas partes. O sea, está en cualquier lugar donde haya acceso a una pantalla táctil, donde también el afiche encontró otro lugar de vida, porque siento que incluso muchos afiches de una calidad estética importante están ahí, están a través de, vamos a ver, de eventos que se crean y se difunden por las redes o convocatorias específicas de bienales, y mucho afiche que ya está propiamente en lo urbano o en la ciudad. Sí, me parece, tengo la impresión de que en su gran mayoría se atiende como al fenómeno comercial y no tanto a este como de una gran preocupación por lo estético. Sí puede tener o responder a ciertos valores básicos, que para mí el más importante, pero eso es por mi forma de trabajar, lo más importante es el concepto, o sea, qué es lo que quiere transmitir, y después a la par de ese concepto, que es la parte más difícil de ubicar, o sea, cuál es la idea para plasmar en esa imagen, ¿verdad? Y a la par de eso, ver cuál es la manera o la solución formal para poder resolver esa parte conceptual. O sea, yo creo que como que esos dos momentos son como los dos momentos más importantes. Uno es el concepto, porque un mal concepto, ya la parte técnica, por más que esté elaborada, creo que podría no fallar, o finalmente un buen concepto mal resuelto técnicamente o con las herramientas equivocadas viene al traste del concepto. Entonces yo diría que esos son como las dos cosas más importantes, y luego a partir de ahí vienen, creo que, valoraciones y sensibilidades de cada quien. O sea, ya va a venir el color, la tipografía, los espacios vacíos de un cartel, porque recordemos que el cartel tiene una imagen que ya de por sí es texto y podría ser tan fuerte y tan imponente que la imagen como texto sea suficiente, o cuando se complementa con información, ¿verdad?, textual, que ella entre a jugar
en ese espacio y que lo haga de una buena manera. O incluso cuando es una solución eminentemente tipográfica, que esa tipografía esté tenga tanta presencia y esté también tan clara en su mensaje que incluso la misma tipografía se convierte en imagen.